Muchachos, si les queda el mensaje ahí en el centro de la pantalla, lo pueden correr y lo desplazan a un ladito para que no se les, no les tape pues la vista de las diapositivas. Entonces, vamos a empezar, como les decía, un nuevo tema. Entonces, arrancamos seguimos trabajando en los capítulos de la resolución 2674, pero en este caso vamos a desarrollar todos los requisitos que tienen que ver con los personal manipulador de alimentos. Entonces, entender que el personal manipulador de alimentos se convierte en una fuente de contaminación primaria y supercrítica, entonces los requisitos allí son muy estrictos y entonces vamos a ver de qué se tratan, que seguramente ustedes conocen muchos de ellos, pero vamos a repasarlos para estar seguros que todos tenemos la misma información. Entonces, ¿en qué capítulo de la resolución 2674 está esta información que vamos a empezar a revisar? En el capítulo número 3. La idea, muchachos, es que posteriormente, al terminar este módulo, o este tema más bien, no el módulo, sino el tema, vamos la idea es que ustedes hagan un ejercicio para que aprendan a manejar la resolución, el documento, que lo conozcan, digamos que lo detallen bien y así, digamos, cerramos este tema de resolución 2674. Entonces, miren la pregunta que aparece acá. ¿Cuáles son fuentes de contaminación para los alimentos? Pues realmente tenemos varias, ¿sí? Entonces, como fuentes de contaminación o que digamos que fuentes posibles de contaminación están todos los materiales y materias primas que ingresen al proceso. Esas materias primas pueden estar contaminadas, los materiales pueden estar contaminados, los accesorios con los que trabajamos pueden estar contaminados, las herramientas y los equipos con los que trabajamos pueden estar sucios, contaminados, entonces allí tenemos una fuente de contaminación. Muy importante, las plagas. Las plagas son fuente de contaminación, los roedores, las cucarachas, las hormigas, todos esos animalitos, como ellos están moviéndose por todos los espacios y tienen una predilección por los residuos en proceso de descomposición, pues claramente las plagas son enemigas para la inocuidad. También otra fuente de contaminación muy importante son los residuos. Los residuos, recuerden que les mencionaba que hay residuos que son sólidos y hay residuos que son líquidos. Entonces hay que controlar los dos, evitar que se acumulen, darles un buen tratamiento, un buen almacenamiento para que no se conviertan en fuente de contaminación. Y como quinto elemento de fuente de contaminación súper crítico para la operación y para el producto está el personal. Entonces, a ese nos vamos a dedicar hoy, ¿sí? Ese es el de nuestro interés en este caso. Entonces, muchachos, ¿quién es manipulador de alimentos? ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Quién me quiere ayudar a leer quién es manipulador de alimentos? Pues la manipulación de alimentos somos yo creo que todos, ¿no? Porque así sea en la cocina diario, usted manipula alimentos para darle comer a su familia. Sí, señor. Si estuviéramos trabajando en una empresa de alimentos, pequeña, mediana o grande, entonces la definición es la misma. Digamos que ¿cuál sería la definición que aplica? Dice, es toda la persona, ¿ustedes están viendo las diapositivas que estoy proyectando? Yo no la estoy viendo. Ay, brutos, yo sí decía. Espérenme un segundito, ya la comparto. Perdón, perdón. Ahora sí. Sí, profe. Vale. Bueno, menos mal pregunté a tiempo. No habíamos avanzado tanto. Entonces, les decía, ¿quién es un manipulador de alimentos, muchachos? Toda persona que interviene directamente, de manera permanente, es decir, que está ahí todo el tiempo, o de manera ocasional. ¿Qué significa de manera ocasional? Es decir, el que está al menos una vez, o sea, por ejemplo, un técnico de mantenimiento podría ser un manipulador de alimentos. ¿Un técnico de qué, profe? De mantenimiento, No. que trabaje en una empresa de alimentos. No sería manipulador de alimentos.
Pues en el momento en el que se encuentra haciendo el mantenimiento de las máquinas donde se procesa el alimento, viene siendo un manipulador en ese momento, que está allí en el proceso, ¿no? Eh, es, ese es un buen punto, sí señora, cuando entra en contacto con los equipos que va a reparar, pero digamos que los equipos están en el área de proceso, ¿cierto? Entonces, como los equipos están en el área de proceso, entonces la persona, el técnico de mantenimiento manipula el equipo claramente, pero en algún momento tiene que manipular el producto, que tengo que correrlo para acá o venga, lo muevo para allá. Entonces, en ese momento se convierte en manipulador de alimentos. ¿Sí? Entonces, por eso, al final, yo les decía, de pronto en algún momento pasado, que digamos que todas las personas que ingresen por la portería para la planta de alimentos o para una empresa de alimentos, en ese momento se convierten en manipuladores, porque en algún momento, aunque sea de manera ocasional, van a tener contacto con el producto. Por eso es importante que todos estemos como alineados con esos requisitos que se deben cumplir y que todos nos comportemos como lo que somos, manipuladores de alimentos. Vuelvo e insisto, cuando estamos trabajando en una empresa de alimentos. Entonces, el manipulador de alimentos es el que interviene todo el tiempo en el proceso o de manera ocasional en cualquiera de las etapas del proceso. Fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, expendio. Entonces, por eso digamos que la categoría es grande. Por eso aquí queda incluido todo el mundo, mejor dicho. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de contaminación del personal manipulador de alimentos? Entonces, mírenla aquí. ¿Cuál es la primera fuente de contaminación del manipulador? ¿Qué ven ustedes acá en la imagen, muchachos? Tapaboca. La fuente de contaminación es la boca y la nariz, Ajá. o lo que llamamos mucosas, porque en la boca y la nariz nosotros tenemos microorganismos. ¿Ustedes han tenido caries? ¿Alguno de ustedes ha tenido caries en algún momento de su vida? Sí. Eso, todos hemos tenido caries, todos. Entonces, eso para decirles que, y las caries son producidas por bacterias. Y además, como digamos que la boca y la nariz es como la parte que está en contacto con el medio externo, entonces por ahí entran los microorganismos. Entonces, es a través de las mucosas que generamos fuente de contaminación. ¿Qué otras fuentes de contaminación? A través del pelo, a través de las manos, los guantes y las uñas y a través de la dotación o de la ropa. También generamos riesgo de contaminación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver de ahora en adelante entonces es cómo disminuimos esas posibilidades o cómo disminuimos esos riesgos. Sí, pero entonces no perdamos de vista cuáles son las fuentes de contaminación del manipulador. El pelo, las manos, las uñas, los guantes, las mucosas, nariz, boca, oídos y la dotación. Entonces, ¿qué es lo primero que dice la resolución 2674 que debemos controlar? La salud de las personas. Ese es el elemento más, digamos que uno de los elementos muy, no el más importante, pero sí muy importante. Porque si la persona está enferma y está enferma con una enfermedad contagiosa, infectocontagiosa, pues cualquier cosa que hagamos va a perder el impulso. La persona puede lavar las manos bien, puede usar el tapabocas bien, pero de todas maneras el riesgo va a estar. Entonces, lo primero es asegurar que las personas estén sanas. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas cuando ustedes de pronto estén trabajando en una empresa de alimentos? Van a darse cuenta que para ingresar, digamos que para arrancar el proceso, se debe tener una certificación médica, donde diga que la persona
no tiene enfermedades infectocontagiosas, no tiene diarrea, no tiene hongos en las manos y en los pies. ¿Quién más? Que no tiene ninguna enfermedad que pueda ser transmitida a través de las manos. Por ejemplo, hay enfermedades como bueno, todo lo que tenga que ver como con lesiones en las manos puede generar un riesgo. Entonces la persona debe estar completamente sana al momento pues de ingresar a la compañía, y eso se hace, digamos que se hace una cita con un médico y ese médico entonces da una certificación, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento, entonces la persona entra dentro de un plan donde dice que al menos una vez al año, es decir, como mínimo una vez en el año, esa evaluación médica se debe repetir para estar seguros que efectivamente la persona está sana y no representa un riesgo para la contaminación del proceso o del producto. ¿En qué otro momento se debe hacer reconocimiento médico? Es decir, la persona debe ir a donde un médico laboral para evaluarlo. Cuando por razones de enfermedad, o sea, me enfermé, tengo diarrea, tengo vómito, tengo todos los síntomas de una infección, entonces como parte de su mejora o de su tratamiento, entonces debe ir al médico, el médico debe darle el tratamiento y el médico debe certificar que la persona ya no tiene ese riesgo y puede volver nuevamente a la operación. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, recuerden, para entrar a la planta debe tener una certificación médica, se debe repetir más o menos como mínimo una vez al año, y cada vez que la persona tenga una enfermedad que represente un riesgo para el proceso o el producto, debe ir al médico y el médico debe darle el tratamiento y al finalizar el tratamiento debe evaluar nuevamente su estado de salud para estar seguros que la persona puede retornar a la operación. No sé si ustedes sabían eso. ¿Sí? ¿Todos lo sabían? ¿Esto no es nuevo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Acá digamos que muchos de los temas que vamos a hablar acá, ustedes ya los conocen. Vamos a hacer como un repaso, pero pues la idea es que todos tengamos súper claro esos requisitos porque nos comprometen demasiado. ¿Sí? ¿Qué es importante? Que en la realidad a veces no sucede. Que cuando la persona se enferma, entonces se debería asegurar que la persona cumple con el tratamiento que le envía el médico, y como les mencionaba en la diapositiva pasada, al finalizar el tratamiento la persona debe ser evaluada nuevamente por un médico para estar seguros que ya no tiene riesgos, ya no genera un riesgo para el proceso o el producto. ¿Sí? Todo manipulador de alimentos que represente, y también aquí hay un tema de responsabilidad con el proceso, muchachos, y es que si yo sé que yo tengo una enfermedad, si yo sé que yo tengo diarrea y sé que estoy enfermo, yo debería reportarlo. Porque no reportarlo, digamos que puede poner en riesgo el producto o el proceso. Entonces, es mi responsabilidad informarlo para que se tomen las medidas adecuadas. A veces hay casos de enfermedad donde no necesariamente la persona se tiene que incapacitar. Sí, es que no me siento bien, es que tengo como mocos, no tengo así una gripa súper compleja, pero sí tengo moquitos. Entonces, pues, y si trabajo en un área de refrigeración, pues me voy a enfermar más. Entonces, en esos casos es importante reportarlo para que, por ejemplo, mientras se recupera la persona, pueda ir a un área donde no haya frío. Por ejemplo, puede estar haciendo un apoyo en el área administrativa mientras se recupera. ¿Sí? Entonces, por eso es importante como mencionar los casos para que se puedan tomar medidas oportunamente. En educación y capacitación, muchachos, ¿qué dice la resolución 2674 al respecto? Que todas las personas que manipulan alimentos deben tener formación, deben tener conocimiento y deben tener competencias en buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son buenas prácticas de manufactura para ustedes?
¿Qué son buenas prácticas de manufactura para ustedes, muchachos? Pues usar la dotación correspondiente para hacer los alimentos, por lo menos usar guantes, gofias, todo que esté limpio, tener las uñas cortas. Profe, asegura la calidad y el control de los alimentos. Muy bien. Entonces, eso es muy importante, digamos que buenas prácticas de manufactura, ¿qué es, muchachos? Son todos los principios, procedimientos, operaciones que se deben ejecutar para tener prácticas higiénicas. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura, hablamos de dotación, hablamos de higiene personal, hablamos de comportamientos seguros. Entonces, es muy grande. Cuando uno habla de BPM, es un tema gigante. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos claro que el alcance de las BPM involucra dotación, higiene, comportamiento seguro, entrenamiento, pues podremos, digamos que, tener un concepto mucho más preciso del alcance de ese principio. Entonces les decía que la persona debe tener formación en BPM, y además, no solo en BPM, sino en las tareas que está ejecutando. Entonces yo, por ejemplo, si yo estoy en el área de recibo de materia prima, entonces yo debo entender la importancia del área dentro de todo el proceso. ¿Por qué es importante la recepción? Porque recuerden que yo les decía que ahí es donde se hace el filtro para evitar que entren materiales que no están cumpliendo. Entonces, ese rol es muy importante para el proceso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que cada uno identifique por qué es importante su proceso, cuáles son los controles que se deben implementar allí, cómo debo ejecutar esos controles, por qué es importante ejecutar esos controles, pues me va a quedar mucho más fácil tomar decisiones y levantar la mano. Por ejemplo, si estoy en el área de recibo de materias primas y llegó una materia prima que no cumple, entonces, ¿qué debería hacer yo? Debe haber ahí como un procedimiento, entonces seguramente dice, repórtele a su jefe. Entonces, eso, digamos que es importante tener claros esos procedimientos y el impacto que tienen esos procesos en el producto o digamos que en la línea de fabricación. Si nosotros no tenemos esa claridad, pues no vamos a entender por qué tenemos que hacer las cosas de esta manera y no de otra. Entonces, si uno no tiene claro eso, muchachos, a veces lo que pasa es que, pues no importa si lo hago o no lo hago. Ah, yo tenía que tomar temperatura, pero ¿eso para qué? Eso nadie lo mira, ¿eso para qué? Si nadie lo revisa, eso no me lo pregunta nadie. Entonces, decidí un día no tomar los datos. Y resulta que preciso ese producto que se estaba fabricando se intoxicó un niño. Y pusieron la queja en la Secretaría de Salud y vienen y revisan la información y resulta que no hay registros de la materia prima en el recibo. Llegó, pero nadie lo anotó. Entonces, ¿cómo queda uno frente al INVIMA? Muchachos. Queda como que no cumple con la BPM. Imagínense, llega el INVIMA por una queja. Recuerden el escenario que les estoy poniendo. Resulta que se intoxicó un niño, se enfermó y lo llevaron a la clínica. Entonces pusieron una queja ante la Secretaría de Salud y dijeron, es que mire lo que me pasó. Entonces la Secretaría de Salud va y revisa, va y hace la visita en la compañía, en la planta. Muchachos, le dice al gerente, aquí vengo porque es que hubo una queja de una persona que se intoxicó con los productos de ustedes y casi se muere. Entonces vengo a revisar el proceso. Y resulta que empieza a revisar el proceso y como la persona que estaba en la recepción de materias primas no tenía claro qué tan importante era su tarea o su rol, pues no registraba la información. Entonces, ¿qué imagen qué impresión se lleva la persona de la Secretaría de Salud cuando encuentra esos casos? ¿Qué dicen ustedes? Que no están cumpliendo con los requisitos para tener su empresa funcionando. Sí, señora. Y pueden incluso llegar a sellar la planta. Y todos para la casa. O si no, le colocan unas multas carísimas. Sí, señora.
Entonces, eso, como les decía, de ahí la importancia de que las personas sepan por qué es importante su rol, yo cómo aporto a ese rol, yo por qué tengo que hacer estos controles, por qué tengo que tomar temperatura, por qué tengo que tomar pH. Todo eso debe quedar súper claro para el personal. ¿Para qué, muchachos? Miren que ahí dice, el manipulador de alimentos debe tener formación en BPM y en las tareas que se le asignen con el fin de que esté en capacidad de adoptar precauciones y medidas preventivas para evitar la contaminación. En la medida que yo sepa por qué es importante mi proceso, pues voy a poder tomar decisiones. Entonces esas decisiones son, por ejemplo, si está la persona en el recibo. Ah, es que yo no recibo esa materia prima porque no cumple. Pero entonces no es caprichoso, no es que yo no la quiera recibir, es que mire que este parámetro no sale, este no está y este no está. Tenía que cumplir 5 requisitos: temperatura, que venga bien embalado, que no tenga objetos extraños, que venga bien empacado con la temperatura de frío que es. Y resulta que no cumple 4, pues no lo recibo. ¿Sí? Pero esa, como les digo, es información que solamente puede llegar a tomar la persona cuando tiene un entrenamiento suficiente, cuando conoce la importancia de su rol para el proceso. ¿Sí? Entonces, muchachos, ya son las 7, vamos a parar 10 minuticos y retomamos, ¿vale? Ok, profesora. Bueno, entonces 10 minuticos. Voy aquí a pausar un momento. Ok, entonces estamos en la importancia de recibir capacitación, entrenamiento en temas de buenas prácticas de manufactura y en las tareas o en el rol que la persona va a ejecutar para que tenga claro el impacto para la inocuidad para el proceso y el producto, ¿cierto? Porque cuando yo conozco, cuando yo estoy informado, pues me queda mucho más fácil tomar decisiones y medir el impacto de los resultados y de los controles. Básicamente es eso. Pero entonces, en el módulo 2, que es el módulo que vamos a iniciar próximamente, hay un capítulo especial para explicar cómo se desarrolla ese módulo de capacitación y entrenamiento, ¿vale? Entonces, aquí no vamos a detallar tanto de qué es lo que debe tener ese módulo porque lo vamos a ver en otro espacio. Entonces, en el tema de buenas prácticas de manufactura les decía que hay un elemento muy importante que tiene que ver con las prácticas higiénicas. ¿Qué son las prácticas higiénicas? Todo lo que tiene que ver con comportamiento, vestimenta y dotación e higiene personal. Esos 3 elementos, digamos que en la medida en que se vayan generando hábitos y todo el mundo empiece a ir como en la misma línea y teniendo claridad de los requisitos, entonces vamos a empezar a crear lo que llamamos cultura de inocuidad. Cuando uno dice, por ejemplo, o sea, cuando hablamos de cultura como ustedes, ¿con qué lo relacionan? Muchachos, Profe, cuando dice qué, cuando hablamos de cultura, cultura es como Enseñar, el comportamiento, ¿no? señora, Cultura es como el comportamiento que uno tiene hacia los demás y las enseñanzas que le dan a uno, ¿no? Me imagino que debe ser eso. se refleja, ¿sí? O sea, cuando yo tengo como un hábito claramente establecido, entonces eso se hace evidente y es lo que llamamos cultura. Uno dice, por ejemplo, es que en esa ciudad hay cultura de pachanga, por ejemplo, pues por decir un nombre, hay cultura de arte, hay cultura de, de baile. Entonces uno dice eso cuando como que en el ambiente se respira, ¿sí? Como que no necesitan decírmelo porque yo lo percibo. Entonces, lo que se busca al final en las empresas es que las personas a través Profe, qué pena, es que la escucho muy poquitico. Se me fue el volumen. ¿Mejoró? Porque acá ya tengo todo el volumen. No, yo la escucho bien. Bueno, yo también, profe, lo escucho bien.
Sin embargo, voy a intentar subir un poquito más el volumen para Voy a ver si... ponerme los auriculares, pero yo estaba escuchando bien. Vale, bueno, La escucho pero lejos. revisa con los auriculares a ver si así mejora, ¿vale? Entonces, muchachos, les estaba diciendo que a través del comportamiento, del uso de la dotación, la vestimenta y las prácticas higiénicas, y digamos que la higiene de las personas, se va generando cultura y eso es lo que uno busca al final. Es decir, cuando hay cultura, no necesito que alguien me mire para yo hacer las cosas. Por ejemplo, si no me miran, entonces no me lavo las manos. Eso no debería pasar. Si no me miran, entonces yo me pongo, si no me controlan, entonces me pongo la dotación que yo quiera. Entonces, la idea es que la persona no actúe porque la estén revisando, porque la estén chequeando, sino actúe por un principio propio, por una necesidad de cumplir con unos requisitos y entonces eso es lo que llamamos cultura inocuidad y es a lo que deberíamos llegar, ¿sí? A que no es porque me miren o porque me exijan, sino porque yo estoy convencido que funciona. Entonces, ese es como el gran propósito al que uno como compañía debe aspirar. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos requisitos que se deben cumplir, por ejemplo, en la dotación, que yo estoy segura que ustedes lo tienen súper claro. Entonces, díganme, por favor, aquí con este señor que está usando esta hidrolavadora, que está haciendo una limpieza en una fachada en exteriores, si este señor cumple con los requisitos de dotación. Profe, no veo imagen. Ay, no Oiga, no estamos viendo las diapositivas. Ay, escucha, otra vez se me había olvidado. Bueno, pero ya menos mal que no ha pasado mayor cosa. Qué pena, ahora sí. Entonces, muchachos, díganme acá, en esta foto, como les digo, de este señor que está haciendo una limpieza con hidrolavadora de una pared en exteriores, si la dotación que tiene él cumple con los requisitos. Sí, profe, porque tiene el traje adecuado, tiene un tapaboca. Creo sí, lo que amarillo es el tapaboca. Pues ahí no se alcanza a ver en la foto si tiene o no, porque la tapé, porque la idea es que no, esta persona no me dio permiso para usar su foto, entonces por eso no se ve Ah, su... bueno, tiene los guantes, pero los zapatos sí no sé, porque cuando eso es para lavar, qué sé yo, lleva como una bota, ¿no? No Ajá, sé. buen punto, sí señora. ¿Quién más quiere Sí. comentar algo ahí? ¿Algo más para comentar de la dotación? Chica, ¿dónde andan? Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que manipulan alimentos en el aspecto de dotación. Entonces, debe ser de color claro. ¿Por qué de color claro, muchachos? Para que se note si está sucio o no, si es limpio él también. Exactamente, para que se vea más fácil el mugre. Básicamente es para eso. Dice que debe tener cierres o cremalleras y o broches. Es decir, que no debe tener botones. ¿Sí? ¿Por qué no debe tener botones, muchachos? Porque puede ser un Para que agente durante el contaminante. proceso no se le vaya, y durante el proceso no se le vaya a caer un botón y le caiga el alimento. Sí, señor. Entonces, porque se pueden caer si no están bien abrochados, si no están bien asegurados, se pueden caer en el proceso, pueden generar una contaminación, pueden generar el daño de un equipo, por ejemplo, y también por seguridad para la persona. Si él tiene botones, por ejemplo, y queda agarrado de una banda, la persona puede llegar y terminar lastimada ahí, ¿cierto? Queda agarrado, por ejemplo, y ya pues se puede llegar a herir como resultado de este atrapamiento. Por eso era una preguntita, ¿y qué tela se pueden utilizar para utilizar eso uniforme? ¿Qué decía? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tipo de tela se puede utilizar en los uniformes? General, pues digamos que de eso no tengo conocimiento, pero básicamente es una dotación que sea resistente al uso y el abuso.
¿A qué me refiero con eso? Ustedes saben que por ley hay una, una frecuencia ya establecida para entrega de dotación. No creo que son 2 veces al año que se debe entregar la dotación. Entonces la idea es que sean un material suficiente que aguante las lavadas diarias del uniforme y que permita que dure el tiempo que está definido para la entrega. ¿Sí? Porque si se deteriora antes, pues hay que reponerla. Entonces todo eso son costos. Entonces no sabría decirte exactamente qué material, pero lo que sí tengo, digamos que lo que sí tengo claro es que debe ser de fácil limpieza y desinfección, bueno, limpieza en este caso, y debe ser de un material pues que aguante como les digo, el lavado diario. Si es una tela antifluida, para que cuando le caiga agua límpido o lo que sea, no se manche ni y se seque rápido. Esa es una buena idea, pero no siempre, digamos que eso no viene establecido como un requisito, pero sí es una buena opción, sí señor, tienes razón. Bueno, entonces no debe tener bolsillos por encima de la cintura. Les pregunto, ¿por qué creen que no debe tener bolsillos por encima de la cintura? Porque le cae basura allá o qué, a los bolsillos. Porque ese bolsillo general, si yo tengo un bolsillo, pues yo guardo cosas. Señora, no me deja abrir, no me deja hablar esa señora, Mona. Ay, Señora, ¿la profe? No, no, no. Mónica, Mónica. Entonces, les decía que no debe tener bolsillos por encima de la cintura porque si tiene bolsillos, entonces se pueden caer las cosas. O sea, uno siempre si tiene bolsillos guarda cosas ahí adentro. Lapicero, las gafas, las monedas. Entonces, si estoy trabajando en el proceso y me inclino, por ejemplo, sobre el proceso se puede caer lo que tengo en el bolsillo. En el proceso puedo contaminar o puedo generar daño al producto o a los equipos donde estoy trabajando. Entonces, esa es la razón por la cual no se permiten bolsillos por encima de la cintura. ¿Sí? Dice que si tiene delantal debe estar siempre amarrado al cuerpo de forma segura. ¿Por qué? Porque si lo tengo suelto, se queda agarrado de pronto de una banda o de la máquina y puedo terminar lesionado. Porque se agarra el delantal, me agarra, no me deja salir, pues no me deja soltarme y puedo terminar generando un accidente. Dice que debe utilizar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo. Entonces, calzado cerrado, ¿por qué? Porque recuerden que, digamos que los pies no deben estar expuestos en el proceso de elaboración. De material resistente porque la idea es que no se dañen al mes y porque si se dañan, pues seguramente no se van a cambiar tan rápido y allí lo que estamos generando es un poco de contaminación. Deben ser impermeables para que cuando tengan contacto con el agua, pues no se deterioren. Y de tacón bajo para que pueda caminar sin problema y no me represente un riesgo de caída o de accidente. En ningún caso, dice aquí en la resolución 2674, dice que en ningún caso se permiten colores grises o colores oscuros que no permitan ver cuando está sucia la dotación, por ejemplo. Ustedes han visto, muchachos, por ejemplo, los técnicos de mantenimiento usualmente qué colores manejan en la dotación. Pues en mi caso yo he visto que azul oscuro, pero ya los manipuladores se utilizan blanco. Pero resulta que acuérdense que los técnicos de mantenimiento también son manipuladores de alimentos. Entonces, los técnicos de mantenimiento también deberían utilizar uniforme de color claro. Así sean técnicos de mantenimiento. Hacia allá está migrando realmente la información. Eso en plantas de alimentos, ¿no? Puede que en otros sectores sea diferente. Pero en plantas de alimentos los técnicos deberían también tener la ropa de color claro. Y con mayor razón ellos porque tienen, pues digamos que es más fácil que ellos ensucien su ropa
pues por el trabajo que hacen, entonces con mayor razón hay que monitorear el estado de limpieza de esa dotación. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Muchachos. Profesora, y en ese caso no les ponen algo encima, ya que ellos usan ropa de color oscuro. Pues lo que te decía, debería ser de color claro, pero entonces, por ejemplo, cuando van a hacer una reparación de una máquina, ellos podrían ponerse, por ejemplo, un overol o podrían utilizar una capa desechable, una capa de estas, pues, que uno se quita y se pone rapidito. Entonces, si de esa manera, por ejemplo, para esas actividades donde saben que se van a ensuciar, que tienen que tirarse al piso o debajo de la máquina, entonces de esa manera protegen su uniforme. Esa es una manera. Uh-huh. Sí, profe, porque es que donde yo trabajaba, el uniforme de nosotros era blanco y cuando alguien iba a entrar al área con ropa oscura, le pasaban de esa ropa como desechable de color blanco para que pudiera ingresar, incluyendo copia y todo. Esa es otra alternativa, sí, señora. Sí. Esa es otra manera de resolverlo, pero la verdad es que si todos somos manipuladores de alimentos, todos deberíamos tener un uniforme de color claro y básicamente blanco. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a la dotación? Bien clara, profe. Gracias. Observen acá, muchachos, no sé si alcanzan a ver, miren esta dotación que tiene una rayita de color rojo. ¿Lo ven acá en el pantalón? A mí Sí, no se me profe. ve nada. Sí, a mí sí. Y acá donde tiene, en el brazo, donde tiene el carnet de que lo identifica, también tiene una franja de color rojo. Entonces, en este caso, este uniforme, para asegurar que la persona usa un uniforme diferente cada día, entonces se tiene un código de colores en la ropa. Entonces, en esta planta donde tomé la foto, un día el uniforme tiene franja de color rojo, otro día tiene uniforme con franja de color verde, otro día tiene uniforme con franja de color azul. Entonces ya está definido los días de la semana. Entonces el lunes es verde, martes azul, miércoles rojo, jueves verde, viernes azul, sábado rojo. Y de esa manera se hace un control visual al cambio de dotación diaria. Entonces la persona no debería traer uniforme de otro color porque pues está incumpliendo con el requisito. ¿Mm? Esa es una buena manera o una buena estrategia para asegurar el cambio diario, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Profe. Entonces, bueno, seguimos con dotación. Entonces, dice la resolución 2674 que se debe entregar dotación en número suficiente para asegurar el cambio de acuerdo al trabajo que desarrolla. Básicamente, lo que se debe asegurar es que se dé el cambio diario. Entonces, normalmente por ley, tengo entendido que solo se entregan dos dotaciones por cada entrega. Pero, por ejemplo, en plantas de alimentos, lo que se utiliza normalmente es que se hace entrega de 3 dotaciones para de esa manera asegurar el cambio diario. Pero pues como cada empresa digamos que maneja sus estrategias diferentes, pero en la mayoría de veces en plantas de alimentos, en vez de 2, se entregan 3 dotaciones. Cada vez que, creo, no estoy segura, ¿ustedes saben? Creo que es cada 6 meses que se debe entregar. ¿O es 2 Sí, dotaciones? profe, cada 6 meses. Sí, ¿cierto? Sí. Las personas que manipulen materias primas o productos en proceso susceptibles de contaminar el producto final no deben entrar en contacto con el producto terminado hasta que no se cambien de indumentaria y adopten las precauciones higiénicas adecuadas. Recuerden que esto ya se los había mencionado. ¿Sí? Vuelvo a leer. Las personas que manipulan materias primas o producto en proceso que se pueda contaminar no deben entrar en contacto con el producto terminado. Si sucede,
Entonces, ¿qué deben hacer? Hacerse los cambios de dotación y lavarse las manos, lavar las botas, pues cambiar los guantes, por ejemplo, y luego sí ingresar al área, para de esa manera disminuir o eliminar los riesgos. ¿De acuerdo? Recuerden que les mencionaba ahorita que hay diferentes estrategias para asegurar que la persona se cambie la dotación todos los días. Entonces, por ejemplo, en algunas compañías lo que hacen es que definen un código de colores para cada día. En este caso, miren que en esta imagen está el muñequito donde se ve la dotación sin franja para el lunes. El martes es franja de color azul, el miércoles es color verde. Jueves nuevamente repite sin color, viernes azul, jueves verde, sábado nuevamente azul. Perdón, me equivoqué. Jueves sin color, viernes azul, sábado verde y los domingos que usualmente no son muy seguidos, entonces vienen con el color azul. Pero hay otras empresas donde dicen, no, yo lo voy a manejar con letras o con el semanario. Entonces, por ejemplo, ustedes seguramente han visto que dicen, por ejemplo, la dotación lunes, miércoles, viernes. Y otro juego dice martes, jueves, sábado. O hay otras que dicen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Eso depende, pues, como les digo, de cada compañía. Pero lo que sí queda claro es que hay que definir alguna estrategia para que digamos que desde los requisitos que establece la compañía se asegure el cambio diario. ¿De acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. profesora. Entonces recuerden, es importante asegurar el cambio diario. Entonces se debe generar una estrategia para que esa condición se dé. Entonces, ahora sigamos hablando de prácticas higiénicas asociadas con comportamiento. Entonces, ¿qué está haciendo el muñequito del número 1? Lavándose las manos. ¿Cómo se debe lavar las manos un manipulador de alimentos? ¿Quién me ayuda a hacer la descripción de los pasos para el lavado de manos de un manipulador de alimentos? Pues primero que todo, con buen jabón, fregarse bien los dedos, las muñecas, los dedos, las uñas, y con abundante agua y jabón. Los dedos, las uñas, no sé si están viendo la cámara, pero entonces cuando un manipulador, gracias por el comentario y lo vamos a complementar. Entonces, el lavado de manos para un manipulador de alimentos, como decía, no me acuerdo quién me habló, quién me ayudó con el lavado de manos. Ana Milena. Ana Milena, gracias. Entonces, el lavado de manos, pues debe incluir, como decía Ana Milena, los dedos, debe incluir las uñas y muy importante los espacios entre los dedos. Sí, entonces los espacios entre los dedos son como, digamos que estos de que están por acá. Y muy importante, muchachos, para el manipulador de alimentos, las manos no es solamente hasta donde está la muñeca. Realmente para el manipulador de alimentos, las manos deberían ir hasta el antebrazo, porque con cualquiera de estas partes estamos en contacto con el producto, con el proceso y con los equipos. Entonces, realmente el lavado de manos debe ir hasta el antebrazo para el manipulador de alimentos. Entonces, creo que por acá tengo, no me acuerdo, sí, aquí está. Entonces, miren acá, por ejemplo, los pasos para el lavado de manos. Entonces, dice que lo primero, mojárselas. Porque pues el jabón actúa mejor cuando las superficies están, pues cuando las manos están mojadas. Así como voy a darles un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, cuando ustedes van a lavar un jean en lavadero, entonces, ¿qué es lo primero que hacen, muchachos? Cuando van a lavar un jean. Y luego lo traemos al ejemplo de lavado de manos. Mojamos el jean. Sí, mojamos el jean. Primero, yo primero reviso los bolsillos, de pronto hay algo, bueno. Bueno. Y
Entonces, Y después lo echo como en remojo y después uno lava lo que es lo más duro que es pretina, bolsillos. pero entonces primero lo mojamos, ¿cierto? Sí, claro. Y luego le agregamos el jabón. Normalmente uno no revisa primero, digamos que no agrega el jabón sin haber humedecido el pantalón. ¿Por qué? Porque el jabón funciona mejor cuando ya la superficie está húmeda, en este caso el pantalón. Lo mismo sucede para las manos. Entonces, primero humedecemos las manos, luego agregamos el jabón, porque el jabón actúa mejor si las manos ya están mojaditas. Luego, observen que dice acá, distribuye el jabón primero en las palmas, luego en el dorso de las manos, luego entre los dedos, luego, como decía Ana Milena, donde están como los pulpejos de la mano. Me apoyo en los deditos uno por uno, pues normal, si uno quisiera lavarse las manos bien, 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 recuerden que ese es un proceso que dura más o menos 40 segundos. Entonces yo arranco con un dedo, luego sigo con el otro, luego con el otro, luego con el otro, luego, y así, luego cambio la mano y luego ya voy hasta el antebrazo y terminé. Me enjuago muy bien, si hay gel desinfectante, me aplico la gel desinfectante y luego paso por el papel toalla o secador según lo que esté disponible en el área. ¿Sí? Ese es el lavado correcto de las manos. ¿Por qué es importante secárselas con papel toalla o secador? Porque si no lo hacemos automáticamente, casi que uno sin pensarlo, ¿dónde termina secándose? En la ropa. Sí, señora, entonces no hicimos nada demorándonos 40 segundos estregándonos las manos si terminamos secándolos en el pantalón. Por eso es importante tener siempre disponible o el secador o el papel toalla. Entonces volvamos nuevamente donde estaba. Estábamos en la primera, que es la importancia del lavado de manos. La segunda, ¿qué está haciendo la niña en la segunda? Cepillando. Cepillándose. Cepillado de dientes, ¿cierto? Una de las fuentes de contaminación más complejas que tenemos, como les mencionaba al comienzo cuando arrancamos, es las mucosas, o sea, la nariz, la boca y los oídos. Entonces, una manera de asegurar que la boca esté sana es cepillando los dientes mínimo 3 veces en el día, decía la propaganda, ¿no? Y siempre los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Cuando, yo no sé si ustedes sabían la importancia de tapar, por ejemplo, la crema de dientes. Porque es importante, a veces uno ve que la crema, pues normalmente las personas que trabajan en las plantas, su cepillo de dientes y su crema de dientes la guardan en el locker. Resulta que hay unos animalitos a los que les encanta el mentol de la crema de dientes. ¿Ustedes saben cuáles son esos animalitos? ¿Los ácaros qué? No, va por ahí, pero no son los ácaros, un poquito más grandes. Cucarachines. Mi señora, así es, las cucarachas. Las cucarachas se sienten muy atraídas por el mentol. Entonces, cuando dejamos la crema de dientes abierta o con residuos por fuera de la tapa, entonces es probable que allá lleguen cucarachas. Y no hay nada más desagradable que uno encontrarse una cucaracha por ahí haciendo camino, ¿cierto? Entonces, muy importante que aseguren que la crema de dientes siempre va a estar limpia y bien tapada. Y claramente hay que proteger el cepillo de dientes, porque el cepillo de dientes lo estamos metiendo a la boca todos los días y si lo dejamos por ahí tirado en cualquier parte, pues estamos poniéndole suciedad y contaminación a nuestra boca, ¿cierto? La tercera, muchachos. Se está peinando, profe. Es muy importante el cepillado porque ustedes saben que todos los días, bueno, aunque yo no soy muy juiciosa con eso, yo casi nunca me cepillo el cabello, pero un manipulador de alimentos debería tener esa costumbre, porque cuando uno se cepilla, recoge todo ese pelo que se va cayendo, porque a nosotros todos los días se nos cae el cabello porque todos los días estamos regenerando cuero cabelludo.
Entonces, en la medida en que nos cepillemos, pues ese pelo va a quedar recogido en el cepillo o se va a caer en el momento en que nos peinamos y no cuando estemos cambiándonos con la dotación. Entonces, es importante, digamos, que asegurar un cepillado diario, porque de esa manera, como les digo, disminuimos el riesgo de que ese cabello pueda caer cuando estamos haciendo el cambio de la dotación y que por error los cabellos terminen en el proceso o en el producto. Y la cuarta, muchachos. Niño bañándose. Entonces, ¿qué podemos decir ahí de ese aspecto para las prácticas higiénicas del manipulador de alimentos? Que se debe bañar todos los días. Y uno dice, pues obvio, ¿cierto? O sea, ¿yo por qué tendría que estar diciendo eso? ¿Yo por qué debería estarle diciendo a una persona que tiene que bañarse todos los días? Si nosotros sabemos que es así. Sin embargo, una cosa es lo que uno cree y otra es la que pasa. ¿Cierto que sí? Sí, Entonces, por eso es importante Sí, reforzar y recordar que el cambio diario es necesario y obligatorio. El baño diario es necesario y obligatorio para el personal manipulador de alimentos. ¿De acuerdo? sí, profe. Bueno, seguimos hablando de los requisitos o las condiciones que no se deben permitir mientras estamos manipulando alimentos. No está permitido comer, beber, masticar cualquier objeto o producto, fumar o escupir en las áreas donde se manipulan alimentos. Entonces, ¿qué está haciendo el señor del 1? Tocando la nariz. Sacándose cosas de la nariz. Iba a sacarse era un moco de allá. Sí, señores. Entonces, como yo les decía, los oídos, la nariz y la boca, que llamamos mucosas, usualmente tienen un alto grado de microorganismos y suciedad. Entonces, en el momento en que lo sacamos, puede llegar a caer al producto o la mano que estuvo allá metida puede terminar tocando el producto o el proceso y ahí estamos generando un riesgo de contaminación altísimo. El señor del número 2, ¿qué está haciendo, muchachos? Picando un pollo. ¿Y qué más? Pues seguro es para comérselo. Sí, pero mire que tiene la boca cerrada y ahí no se ve. Sí, Y no mire, tiene tapaboca y está botando microbios. saliva. Y con la saliva los microorganismos. Pareciera que está tosiendo. Entonces ahí todos esos microorganismos están cayendo al pollo. Y Sí. recuerden que el pollo es la comida perfecta para los microorganismos porque tiene agua, tiene proteína, tiene un pH perfecto, entonces ahí crecen sin problema. Mientras estemos manipulando alimentos, no está permitido comer, beber o mascar chicle, como diría alguien por ahí. Masticar chicles o cualquier otro material que por error, por accidente, por descuido pueda terminar en el proceso. Tampoco está permitido fumar porque el humo del cigarrillo puede pasarse a algunos alimentos. Hay algunos alimentos que absorben los sabores, entonces ahí puede quedar los sabores y olores, entonces ahí puede quedar todo sabiendo a humo. Entonces esa es la razón por la cual no está permitido fumar mientras se está manipulando alimentos. Este señor, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué dicen? ¿Práctica correcta o incorrecta? Incorrecta porque está sentado en el piso. Está contaminando la dotación. Sí, señor. Muy importante. Entonces ahí puede decir alguien, no, pero es que son 15 minuticos, ya me voy a cambiar y ya me voy para la casa, entonces pues no importa. Entonces puede tener razón, si es verdad, ya no va a volver a entrar al proceso, ya se está yendo, entonces ya la dotación no vuelve a entrar. Pero resulta que así como lo hace 5 minutos antes de irse, también lo puede hacer tan pronto entra. Si esa costumbre ya está en la persona, pues no importa y un día se le olvida y termina ensuciándolo y termina después llegando al proceso y contaminando todo. Sí, entonces por eso no es buena idea permitir esa práctica, ni siquiera cuando ya van saliendo.
Los manipuladores no deben sentarse, acostarse, inclinarse en el pasto, los andenes o lugares donde la ropa pueda ensuciarse y contaminarse. El manipulador de alimentos no podrá salir e ingresar al establecimiento con la vestimenta de trabajo. Es decir, no debe salir con la dotación ni entrar con la dotación. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda con un ejemplo? Porque si por lo menos uno está trabajando y sale a la droguería, pues en el medio ambiente, cuando uno sale, se puede contaminar el uniforme y al entrar otra vez al trabajo, contaminar lo que uno está haciendo. Ajá. Entonces, vamos a suponer que, bueno, para los que viven en Cali me queda fácil, o pues los que viven que tienen que tomar transporte, entonces vamos a suponer que, y esto también incluye muchachos, ahí no lo dice, porque digamos que eso pareciera pues que todo el mundo lo sabe, pero sin embargo lo retomo acá, y es que debajo de la dotación no debería ser la ropa de la calle. Uno ve a veces que el personal se pone la ropa, el uniforme y debajo tiene el pantalón y la camisa con la que llegó a trabajar, con la que se vino desde la casa. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En estas épocas de lluvia, entonces vamos a suponer que ustedes están trabajando en una empresa de arepas. Entonces, ustedes salen de la casa y empieza a llover. ¿Qué le pasa al pantalón, muchachos? Ustedes tienen Se que... moja, Se ustedes- moja, se chispea a tierra. agua sucia. sí, señores, se moja y no solamente se moja, ahí le cae todo el mugre de cuando vamos caminando, ¿cierto? De la calle. Entonces, tierra, barro, de todo va a quedar ahí. Entonces resulta que después me subo al transporte masivo y entonces ahí también me rozan con algo que estaba engrasado, entonces ya me quedó el pantalón engrasado. Entonces cuando llego a la empresa, me pongo el uniforme encima de la dotación, pues ahí estoy llevando todo ese barro y esa tierra al proceso. Y después con el tiempo se empieza a secar el pantalón. Entonces, ¿qué va a pasar con el polvo y todo ese mugre? Que se cae, ¿cierto? Cuando se seca, eso se suelta la mayoría de veces. Entonces, allí lo que estamos haciendo es contaminando el proceso, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, Ujú. Entonces, a veces, digamos que en el tema de formar cultura es básicamente un tema pues como de un trabajo juicioso, de un trabajo diario y un trabajo dice alguien con el que aprendí mucho decía que estos temas uno debe insistir, persistir y no desistir. ¿Ustedes habían escuchado ese eslogan? Insistir, persistir y no desistir. ¿Qué quiere decir eso de insistir, persistir y no desistir? Que es un trabajo de todos los días, que es un trabajo de todos los días recordar, ir revisando, ir monitoreando, haciendo seguimientos, porque es la única manera de formar cultura. Entonces, como refuerzo a ese, como recordatorio y refuerzo de la importancia de esas prácticas higiénicas, hay que tener información sobre el cumplimiento de las BPM y el lavado de manos en el vestier, en la esclusa, pues en todas las partes donde, digamos que donde se desarrollan estos procesos críticos. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, está diciendo que cada vez que se suene, lávese las manos. Cada media hora, lávese las manos. Y aquí están los pasos para lavarse las manos. Entonces hay que poner avisos alusivos, no es porque uno quiera, sino porque la norma sí lo obliga. La norma dice de manera muy clara, ponga material de apoyo, haga avisos, haga fiches, mencionando la obligatoriedad del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, para que no se entienda como un tema caprichoso, sino que de verdad es un tema de ley, es un tema legal. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con esta respuesta?
De la que donde está hay más limpia. bacterias. De la que está limpia. Pero a veces, aunque parezca limpia, no está limpia. ¿Ha pasado? Sí. Sí, profe. Yo Acá, creo que la mano tiene demasiada contaminación porque todo, uno con solo tocar un asiento, otra persona se sonó los mocos y tocó, ya uno queda contaminado. La mano es bien terrible. sí, señor, así es. Entonces, aquí porque le estamos viendo el mugre, pero a veces las manos están aparentemente limpias porque no le vemos mugre, pero están contaminadas. Por ejemplo, cuando uno va al baño y hace número 2, y si el papel lo usó bien, pues no le va a quedar la mano, no le va a quedar la mano pues ahí pegada, ¿no? Pero no siempre uno es juicioso limpiándose haciendo buen uso del papel y puede que le quede ahí un toquecito, pero no lo vemos a simple vista. Puede pasar, ¿cierto? Entonces ahí llevamos también contaminación que no estamos viendo, pero ahí está. Y ese es un ejemplo pues súper importante porque muchas veces nosotros sin darnos cuenta, o mejor, a veces como que se nos olvida que es importante y entonces en el afán uno llega, entra al baño y medio se enjuaga las manos y sigue. Pero resulta que ahí llevamos todos los microorganismos. Puede pasar, ¿verdad? Sí, profe, es verdad. Bueno, creo que acá no se veían los muñequitos, voy a ampliarlo un poquito. Ay, ¿qué pasó? Me salí. Voy a ampliar acá un poquito el muñequito para que se pueda ver mejor. Entonces, dice, allí la pregunta era, ¿por qué debemos lavarnos las manos? ¿Quién me ayuda a ponerle explicación a estas imágenes que están en la flechita? Solamente me dice lo que muestra ahí es, por ejemplo, por qué debemos las manos, porque al consumir alimentos, nos quedan las manos sucias cuando la persona está enferma, pues tiene sus bacterias. Cuando estamos cortando alimentos, también quedamos contaminados, nos debemos de lavar porque podemos en este momento hacer la contaminación cruzal, pasar de un proceso al otro. ¿Ah? Pero entonces fíjate aquí que el flujo empieza acá, ¿sí? Miren que acá hay como un proceso. Entonces aquí lo primero, pues tenemos una persona que está enferma, ¿sí le ven ahí la cara como de aburrido y que además está pues se le nota claramente que está enfermo? Entonces esta persona tiene como un problema de gripa, ¿cierto? Porque se le da acá como congestionado en la cara. Entonces, resulta que si esta persona no es juiciosa lavándose bien las manos, entonces esos microorganismos que lo enfermaron, ¿a dónde van a pasar? A las manos. A las manos, sí señor, y ahí los vemos, ¿no? Entonces Sí, resulta que esa persona enferma que pasó sus microbios a las manos, entonces empieza a cortar el producto con el que va a hacer la hamburguesa. Entonces fíjense que con la mano contaminada, con la mano llena de bichos, está cogiendo el producto. Y con la otra mano, que también está contaminada, está cogiendo el cuchillo. Entonces, sí o sí, los microorganismos van a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que llegan y pasan y llegan al alimento contaminado donde hay seguramente agua, donde hay proteína, donde hay un tiempo ideal, una temperatura ideal. Y fíjense quién se está comiendo el producto. Un niño. Ajá. Seguramente el hijo de la persona que estaba ahí contaminando el producto. ¿Cierto? Puede ser. Puede ser que sea el papá que le está haciendo la lonchera y termina enfermándose el niño por no cumplir con unas prácticas higiénicas que ya nosotros tenemos súper claras.
Entonces, ¿quién me quiere ayudar a interpretar esta imagen de estas manos con esos colores que tiene allí? Si quieren, tómense unos 30 segunditos y detallan bien qué significan esos colores en las manos, cómo lo interpretamos. ¿Quién me quiere ayudar con esa interpretación? Pues ahí en la imagen indica las zonas que siempre frecuentamos en lavar, las zonas que no lavamos porque se nos olvida y las zonas que a veces olvidamos lavar. Por ejemplo, las zonas rojas que siempre se nos olvida lavar el dedo pulgar o las yemas de los dedos. Entonces la azul es como cuando uno se lava la carrerita, que son las que más frecuentamos, que nos echamos jabón, nos lavamos, pero no nos restregamos bien las yemas de los dedos, ni bien las uñas. Pues es lo que yo entiendo. Perfecto, así era Margis. Margis, ¿cierto? Margis González, sí. Así era Margis. Entonces, ¿qué sucede? Que uno, digamos que no le pone como todo el empeño a asegurar que las manos van a quedar completamente limpias y lo que hacemos es como repasar siempre por el mismo sitio. Entonces, poco a poco se va a ir acumulando la contaminación y lo que estamos haciendo es generando un riesgo de contaminación cruzada súper evidente. ¿Cada cuánto se deben lavar las manos? Antes de comer, antes de tocar los alimentos, antes de cocinar, después de ir al baño, de manipular alimentos crudos, de jugar en el parque o tocar al perrito o al gatico, de sonarse la nariz, estornudar o toser. ¿Cuáles son los requisitos de las uñas de un manipulador de alimentos? No pueden estar largas, pero tampoco tan cortas, porque si están tan cortas es porque se comen las uñas. Eso no lo había escuchado. Primera vez que me toca Mis esa uñas son muy justificación. corticas. ¿Señora? Yo sí no tengo uñas. No, las mías también, las mías son Y chiquitas. no pueden estar pintadas, tienen que estar natural. Y que no, para verse que no tenga mugre, porque los mugres se le meten por debajo de las uñas. Así es. Entonces, ¿por qué no deben estar pintadas? ¿Qué tipo de contaminación estaríamos generando si tenemos las uñas pintadas de rojo, por ejemplo? Contaminación química de pronto. Sí, señora, porque se puede caer en los pedacitos de esmalte. ¿Y qué otra contaminación? Química y física. Perfecto, sí, señor. Entonces, ¿cuáles son los tres requisitos de las uñas? Las uñas deben mantener cortas, limpias y sin esmalte, ni siquiera transparente, porque el esmalte transparente también se cae, también puede generar una contaminación química. Muchachos, ¿qué ven ustedes en la imagen que está a la derecha? Voy a ampliarle un poquito más. Espérenme, la pongo un poquito más grande. Ya ahí se ve un poquito mejor. Que el señor va saliendo del baño y va cerrándose el cierre. Pero ese señor no es cualquier señor. ¿Qué características tiene? Según eso, por el gorro y eso, trabaja como en un restaurante, una panadería y no se lava las manos. Parece el cocinero. Perfecto, sí, señor. Mejor descrito no pudo ser. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que se lava las manos? No, así No, No no. se ve que está haciendo el cierre y va bien campante ni volteó a mirar el lavamanos. ¿Cierto que sí? ¿Pasa, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí pasa o no pasa? No pasa, No profe. pasa. no, que no pasa. Sí, exactamente. Entonces, Profe, señora, por lo menos aquí cerca de mi casa venden
esos pinchos, pues, esos chuzitos de carne, ¿no? Sí. Entonces a mi esposo le encanta comprar allá. Yo ahí no como ni loca, porque al frente, o sea, donde venden esos pinchos, pues eso es así en una esquinita, ¿no? Y Ajá. los que manipulan eso, al frente hay un negocio, pero el negocio no, el negocio hay un baño, pero solo así, el baño no tiene ni lavamanos. Y cada ratico van, entran, orinan y salen. Y yo le digo, ya ahí no como, o sea, ahí ellos, si en el negocio no hay lavamanos, porque ya he mirado, no hay lavamanos. Sí. ¿Cómo? Entonces, ¿ahí qué pasa? Si ellos lo están asando, no, Sí, eso no muy está verdad. bien. Sí, señora, muy bien, Luz Amanda, por ese ejemplo. Entonces ahí lo que puede decir alguien es, ay, pero es tan complicada. Si la candela todo lo mata. Esa puede ser la respuesta, ¿cierto? ¿Qué, Sí, ya me lo han dicho, pero no, pero qué pueden decir ustedes ante eso? ¿Esa afirmación es correcta? No, Ya, No, profe. ya sabemos que no, ¿cierto? Porque ya vimos esa parte. sí, porque La hay ciertas candela. bacterias que la candela no la mata. Necesita mucha más temperatura. Ah, sí, señora. Eso es cierto. Entonces, el lavado de manos debe hacerse con agua y con jabón desinfectante. No todos los jabones de manos tienen desinfectante. ¿Ustedes sabían eso? Sí, profe. Entonces, hay que usar un jabón que tenga desinfectante. Entonces, ¿cada cuánto se debe lavar las manos? Antes de comenzar el trabajo, después de ir al baño, cada vez que salga y entre del área, entre una y otra operación, después de manipular alimentos crudos, después de tocarse el pelo, la nariz o la boca, después del contacto con animales, después de manipular basuras, implementos de aseo o productos químicos, después de manipular cualquier material o objeto que represente un riesgo para la contaminación. Si uno es juicioso con estos criterios, más o menos cada 15 minutos debería estarse lavando las manos en un proceso productivo, en una planta. Eso más o menos es lo que nos dicta la ley. ¿Sí? Teniendo en cuenta todos estos requisitos, una persona mínimo cada 15, máximo cada media hora tiene que estarse lavando las manos. Con el pelo, muchachos, hay que proteger el pelo. ¿Cómo lo hacemos? Con mallas o redecillas, o también conocidas como cofias. Entonces, el cabello debe estar recogido y muy bien recogido y totalmente cubierto con una malla, redecilla o cofia. ¿Por qué? Pues ya vimos que el pelo, digamos que el pelo en sí es una contaminación física, pero sobre todo aquí el impacto es el impacto psicológico, porque no hay nada más maluco que encontrarse uno con un pelo en la comida, ¿cierto? Entonces, allí el impacto es psicológico sobre todo, como les digo, para muchos. Entonces, el cabello debe permanecer completamente recogido y completamente cubierto para que no generemos el riesgo. No sé si ustedes han visto que a veces se ponen la cofia como tapando apenas la corona. ¿Se han visto de pronto? Sí, profe. O se la ponen torcida, o a veces está rota. Entonces ahí, pues básicamente no está cumpliendo la función. Claramente se nota que se la ponen por cumplir, pero no porque realmente estén convencidos que eso va a generar un beneficio para el proceso. ¿Sí? En caso de usar barba, bigote o patillas, se deberían cubrir. Miren aquí el señor. Esto se llama cubrebarba. Porque el tapabocas usualmente no va hasta el fondo. El tapabocas solo cubre lo que es nariz y boca, pero nos va a quedar parte del cachete, pues por decirle un nombre, digamos que sin cubrir, entonces por esa razón se deben utilizar cubrebarbas. ¿Ustedes ya lo habían visto? ¿Ya los conocían? No, señora. No, ese no. Entonces la mayoría de personas que lo utilizan dicen que eso es súper aburridor, que qué pereza utilizar un cubrebarbas.
Entonces, ¿uno qué le responde ahí? ¿Ustedes qué le Pues, dirían? pues se que se lo afeite. coloque porque es una norma o si no que se la quite. Esa es. Pues si le incomoda mucho, si es muy maluco, pues más bien afeítese, ¿cierto? Y así lo resuelve más rápido y de manera definitiva. Esa es la verdad, eso es lo mejor que uno puede hacer al final. ¿Por qué dice aquí que no se permite el uso de maquillaje, lociones o perfumes, muchachos? Porque el olor de los perfumes se le transmite a los alimentos. Sí, señor. Algunos alimentos son higroscópicos, es decir, que absorben los olores del entorno. Entonces, las lociones o perfumes pueden migrar. Y el maquillaje, por ejemplo, si la persona está sudando en el área, porque tiene que ir, venir, bueno, por lo que sea, porque el área no es refrigerada, entonces empieza a sudar y el maquillaje se puede caer, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cierto, Sí, profe? profe. Bueno, luego, con el uso del tapabocas, entonces dice, miren lo que dice la norma. ¿Quién me ayuda a leer? Y ya ahorita les explico lo que sucede. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Dale. Según el riesgo de contaminación asociado al proceso, será obligatorio el uso de tapabocas desechables cubriendo nariz y boca mientras se manipula el alimento. Evaluar su uso en las etapas finales de elaboración o donde pueda estar expuesto a posible contaminación para los alimentos de mayor y riesgo medio en salud pública. Entonces, ¿qué quiere decir según el riesgo de contaminación? Será obligatorio. ¿Cómo interpretan ustedes ese comentario, ese texto? Según el riesgo de contaminación asociado al proceso, será obligatorio. Es decir, que siempre hay que usar el tapabocas cuando se está manipulando alimentos. ¿Ustedes qué dicen? En manipulación de alimentos, sí, profe, porque uno puede hablar con la compañera y ahí está contaminando lo que está haciendo. Entonces, yo creo que siempre tiene que usarlo. Pero fíjense que la norma no lo hace obligatorio 100%, porque miren lo que dice la norma. Según el riesgo de contaminación será obligatorio. Es decir, no es obligatorio 100% para todas las etapas, para todos los procesos, para todos los tipos de plantas de alimentos. ¿De qué dependerá que se use o no? Del riesgo de contaminación que se genere. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la planta donde yo trabajaba, allá no había tapabocas en ninguna etapa y hacíamos cárnicos. Y cárnicos muy reconocidos, de marcas muy conocidas por ustedes. Por ejemplo, la ranchera. Ustedes conocen la ranchera, ¿cierto? Sí, Sí, profe. señora. ¿No? En esa planta donde se hace la ranchera, el personal manipulador de alimentos no usaba tapabocas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les parece? Uno dice, ¿y entonces cuál es el argumento? ¿Por qué en esa planta tan reconocida, tan importante, no utilizaban tapabocas? Básicamente la razón es, miren que, o sea, cuando se está trabajando en un proceso donde hay zonas húmedas, por ejemplo, en las plantas de productos cárnicos, toda la línea de fabricación tiene que estar en temperatura de refrigeración, temperatura de 10, 12 grados, porque si no el producto se puede deteriorar más rápido. Entonces, por eso la temperatura de esas áreas es como temperatura muy bajita. Entonces, hay un alto riesgo de que las personas generen como toses ligeras o alguna alguna molestia en la nariz que digamos que como tipo gripa, pero no gripa. ¿Se han visto a veces que uno dice, ay, tengo una cosa ahí, pero pues no, sí es, pero no es? Y eso, pues cuando estamos en temperaturas bajas de proceso, pues se puede notar más. Entonces, ¿qué sucede en esos casos, muchachos?
que el tapabocas, ustedes saben, el aire que nosotros respiramos o el aire que sale más bien de nuestro cuerpo, ¿es aire frío o caliente? Caliente, profe. Caliente. Es aire caliente. Entonces resulta que ese aire caliente llega y se choca con el tapabocas. Entonces, ¿qué hace el aire? Se queda ahí. O sea, sale, pero sale más despacio. Entonces recuerden que yo les decía que los microorganismos necesitan temperatura para crecer y desarrollarse. Entonces ellos necesitan una temperatura templada, una temperatura ambiente templadita para hacer su proceso de desarrollo. Pues resulta que eso sucede cuando uno, digamos que tiene, pues en condiciones naturales o cuando tiene una gripa leve, entonces esos microorganismos se quedan en el tapabocas y luego el aire caliente cuando sale de nuestro organismo se encuentra con esos microorganismos y les da condiciones ideales de temperatura. Entonces estamos allí generando un ambiente propicio para que los microorganismos crezcan. Entonces, otra cosa es que es muy difícil asegurar que el tapabocas se vaya a cambiar con la frecuencia suficiente para evitar que se convierta en un riesgo. Entonces, si uno utiliza tapabocas en un área, en una planta de alimentos, debería cambiar el tapabocas cada 4 horas. Eso dicen los estudios. ¿Y quién se cambia el tapabocas cada 4 horas? La verdad. Muchachos, la verdad. Nadie. Donde yo trabajaba, Nadie, profe, nadie. No, mira que a nosotros sí nos obligaban porque había, la Secretaría de Salud estaba arriba y teníamos que estarnos cambiando el tapaboca cada 3 horas. Ah, sí ves. Muy bien, Juana. Sí, señora. Entonces, en ese caso, hay que generar el cambio cada 3 o cada 4 horas. Muy bien, Juana. Entonces, esa certeza o esa garantía de que el cambio de tapabocas se haga cada 3 o cada 4 horas es muy complicado. Y resulta que la gente no es juiciosa cambiándose el tapabocas. A veces les dura el tapabocas hasta 5 días. Entonces, allí estamos generando un ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo de los microorganismos. Entonces, si uno hace estudios y puede demostrar que en su proceso no necesita el tapabocas y que tener el tapabocas, al contrario, genera un riesgo de contaminación, entonces ese sería el argumento para no utilizarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Por ejemplo, campañas para mejorar el cepillado de dientes, un monitoreo con el odontólogo, por ejemplo, una vez al año, para ver que digamos que toda la cavidad bucal de los trabajadores esté sana. Entonces, en la medida que esas garantías se den, entonces es muy probable que no se vuelva a necesitar el tapabocas en el personal. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora. Muy bien. Listo. Entonces, accesorios, muchachos. Mientras estemos manipulando alimentos, no se permite el uso de ningún tipo de accesorios. Eso incluye reloj, anillos, aretes, cualquier tipo de joyas, incluidos los piercing o cualquier otro accesorio mientras el personal esté en el área pues esté en el, mejor dicho, se pone uno la dotación, inmediatamente se quita todos los accesorios. Porque a veces, ¿qué pasa? Dicen, ay, no, yo todavía no voy a ingresar al área, yo ingreso por allá más tardecito, porque me mandaron a hacer otra cosa por fuera del área. Entonces, pero resulta que después se le olvida quitárselos cuando ya va a entrar. Entonces termina con los accesorios en el área de proceso porque no se los retiró a tiempo. Entonces lo mejor es inmediatamente uno se ponga la dotación, ahí de una vez se quita todos los accesorios, reloj, anillos, aretes, cadenas y demás. ¿Cuál es el riesgo? Que caigan en el proceso, que contaminen, que la cadena, por ejemplo, se quede amarrada o agarrada de una banda o que se quede el anillo agarrado de una banda. Entonces ahí tenemos un problema serio de que una persona puede llegar a perder hasta su brazo, ¿sí? O la pierna, dependiendo pues digamos que la parte que esté comprometida. Si van a utilizar lentes, deben asegurarse mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables.
¿Por qué? Porque las gafas de seguridad también se caen. Las gafas con las que uno utiliza para leer también se caen. ¿Sí? ¿Ustedes sabían eso? ¿Alguno de ustedes tiene gafas que tenga que usar la cadenita para que no se le vayan a caer y estén aseguradas? Yo uso gafas, pero no Sí, tengo esa señora. cadenita. Bueno, cuando uno está en proceso, en áreas de alimentos, la cadena se la provee la empresa. ¿Sí? La empresa le da la cadenita para que lo pueda ajustar y así minimizar los riesgos de contaminación. Permítame un momento, voy a conectar acá la energía. Listo, ya. Los guantes, muchachos. Los guantes deberían tener el mismo criterio de las manos. Es decir, hay que mantenerlos limpios. A veces se nos olvida que los guantes también se ensucian. Entonces, como no le sentimos el mugre, porque digamos que en las manos uno siente cuando están sucias, ¿cierto? Pero en los guantes generalmente no lo siente, sino que lo ve. Entonces uno dice, ay, no, todavía no, eso los lavo cada 3 días. No, muchachos. Los guantes deben estar tan limpios como las manos. Entonces los guantes también deben estar dentro de un plan de limpieza, cómo se van a limpiar, dónde se van a limpiar, cómo se van a guardar, es en el locker o es en otro sitio. Entonces todo eso debe estar definido por parte de la organización. Debe evitarse la acumulación de humedad y contaminación en su interior. Entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Quién me ayuda? Para que no sea solo yo la que hago. ¿Cómo evitamos la acumulación de humedad y contaminación en su interior? De los guantes, quiero decir. Estamos hablando de guantes. Lavarlos bien y tenerlos bien sequitos. Sí, señora. Y una cosa muy importante, el uso de los guantes no quita la obligación de lavarse las manos. Ah, no, pero es que lo que está en contacto con el producto y con el proceso son los guantes, entonces ¿para qué me los lavo? Porque en algún momento se los va a retirar y lo va a hacer con las manos. Entonces, si las manos están contaminadas, automáticamente va a contaminar pues las manos, ¿cierto? Los guantes deben ser tratados con el mismo criterio de criticidad de las manos. Muchachos, permítanme, voy a poner un poquito de agua en este tarro, no me demoro, un segundito. Qué bien. Muchachos, ¿cómo quedó el partido? A propósito. Ganamos, profe. 1-0. Todavía va 1-0, pero ya no está el segundo tiempo. No, creo que ya acabó, era las 6. Ya acabó. Ah, estoy dando el noticiero. Ok, bueno. Entonces, vamos bien con el tema de manos, tapabocas. ¿Les convenció mi argumento del tapabocas? Que seguí derecho y no lo verifiqué. Sí, profe. ¿Quedó Está claro mi bien. argumento? Sí. Vale, permítanme un segundito. Profe, una pregunta. Yo estoy con una inquietud de hace rato. Dime. Que la última vez que nos hicieron manipulación de alimentos, son 3 horas solamente que le dan a uno, el último año, vieron que no podía uno lavar el huevo para utilizarlo. Quiere decir, pero no se le puede caer ni una cáscara, tampoco nada. Cuando se le cae una cascarita al huevo, ya cuando se parte, queda contaminado y no utilizan ese huevo. ¿Por qué lo hacen si antes uno lo lavaba y que era pues por encima para que no fuera a contaminar, pero ahora no dejan? ¿Pero estás hablando de huevo para un proceso o del huevo en la casa? Sí, para lo que sea, así sea en la casa o así sea en un restaurante, igual no lo van a dejar. Bueno, fue lo que nos explicaron, que no es apto para lavar el huevo porque se van
los microbios, yo no sé qué cosa adentro del huevo, yo no me acuerdo bien cómo fue. Bueno, ya te explico entonces ahí lo que sucede. Muchachos, el huevo está en la parte interna de la gallina, ¿cierto? ¿Por dónde sale el huevo en la gallina? Pues yo creo que por el culito. Por la rajadita. Por ahí también sale el popó, ¿cierto? ¿Cierto que por ahí también sale el popó de la gallina? Sí, Yo señora. creo que sí. Entonces lo que sucede, muchachos, y no sé si ustedes se han fijado, miren con detalle la textura o la apariencia de la cáscara, o si tienen una lupa, utilicen una lupa, y fíjense si el huevo tiene si esa cáscara, o esa, ¿cómo le digo yo? Sí, la cáscara es perfectamente lisa o es porosa. ¿Se han fijado de eso? ¿Es perfectamente lisa así o tiene poros? Tiene como No, profe, yo no me he fijado. Resulta que Como porosita, profe. el huevo tiene poros. Entonces resulta que como el huevo pasa por el tracto digestivo de la gallina antes de salir, entonces a través de esos poros pueden quedar allí atrapados microorganismos que están en el tracto gastrointestinal de la gallina, como la E. coli y la salmonela, que son causantes de intoxicaciones serias, sobre todo en niños menores de 5 años o en adultos con sus sistemas de defensa débiles. Entonces, como el huevo es poroso, si tiene contacto con el popó de la gallina, entonces por ahí van a entrar los microorganismos. Entonces, por eso digamos que el huevo es crítico dentro de la operación. ¿Por qué seguramente dijeron que no se deben lavar? Porque al lavarlo, digamos que el huevo queda húmedo, ¿sí? Entonces eso debilita la cáscara y al debilitarla la vuelve sensible a la contaminación. Digamos que el riesgo de que pueda, al lavarla, entonces como que le quitamos esa defensa, entonces hace que pueda tener mayor probabilidad de contaminación. ¿Me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que puede pasar. Seguramente por esa razón lo dijeron. Y si la cáscara cae en el huevo, pues si la cáscara está contaminada, pues contamina el huevo. Pero pues digamos que a mí me parece esa como una medida extrema realmente. Pues solo si uno supiera que de verdad estuvo en contacto con la materia fecal de la gallina, ahí podría uno, digamos que argumentarlo. Pero sí, es verdad, o sea, en la cáscara siempre van a haber microorganismos, solo que no todos, uno no tiene forma de saber si son de los buenos o de los malos. Entonces, seguramente por esa razón dijeron, si cae un pedacito de cáscara, pues ahí van los microorganismos, y si cae al huevo, pues ya automáticamente el huevo queda con esos microorganismos que tenía la cáscara. ¿Sí? ¿Queda claro, Juana? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Vale. Entonces, volvamos a lo del tapabocas. Les estaba preguntando si mi argumento las convenció o los convenció. Sí, Sí, profe. profe, me convenció. Vale, muy bien. Entonces, vamos ahora con un elemento muy importante que es el locker y la maleta. No aparece aquí en la presentación, pero vamos a hablar también de la maleta. La maleta donde se guarda la dotación. Okay. Entonces, resulta que en el locker, los que ya han utilizado locker han visto que a veces hay unos locker que tienen, pues normalmente tienen una división, a veces, no, a veces son un solo hueco así y ya, a veces tienen una división entonces, ¿cuál es lo ideal, el locker ideal? Que tenga tres posiciones o tres divisiones. En la parte inferior irán los zapatos, en la mitad irá la dotación de cambio, ya sea la de la calle o o el uniforme, y en la parte de arriba irán los, ¿cómo se dice? Por ejemplo, el cepillo de dientes, la crema, cosas así,
la seda dental, esos elementos como de uso personal. Ese es el locker ideal. No siempre está así, a veces, como les digo, es simplemente un hueco y ya. Entonces, ¿qué es lo que debería uno asegurar? Que su ropa no se vaya a ensuciar con los zapatos, porque los zapatos, pues muy difícilmente asegurar que siempre estén limpios. Entonces, esa básicamente es la razón por la cual lo ideal es que estén con las 3 divisiones. Y si no es así, entonces uno puede usar, por ejemplo, una bolsita para separar los zapatos de la dotación. En el locker no debería haber nada diferente a la ropa de cambio y a los zapatos. Pero uno ve que en el locker a veces guardan la coca, la comida, guardan pues muchas otras cosas que realmente no deberían estar allí. Entonces, la invitación, muchachos, es cuando ustedes estén trabajando en una planta de alimentos, el locker es de uso exclusivo para guardar la ropa de cambio y nada más. Quienes ya han trabajado en plantas de alimentos, creo que Juana tal vez es la persona que ha trabajado allí, con alguna frecuencia se hacen inspecciones de los lockers. Entonces uno dice, muchachos, necesitamos que me abran todos los lockers y miramos a ver cómo están. ¿Por qué se hace eso? Porque es bueno estar monitoreando que efectivamente el locker no se convierta en un foco de contaminación. Una vez se encuentra ahí comida dañada, zapatos viejos, rotos, tarros que ya no sirven para nada. Entonces, se vuelven es como en un sitio para guardar desorden. Entonces, y les decía, ahí en la maleta, por ejemplo, cuando uno utiliza la maleta pues para llevar y traer la dotación, ¿qué debería hacer? Debería tener una bolsita limpia para la dotación, donde él mete la dotación en la bolsa y de esa manera evita que esté en contacto con el resto de cosas que tiene en la maleta. Algunas personas son juiciosas y no cargan en la maleta sino 2 o 3 cosas necesarias, pero hay otros que guardan mucho y entonces dentro de eso mucho que guardan puede haber algo sucio, mojado, contaminado y podemos ensuciar también la dotación si no somos juiciosos pues haciendo esa separación que les menciono. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar ahora del consumo de alimentos. Entonces, la idea, normalmente en las empresas de alimentos se define un sitio para consumir los alimentos y un sitio para guardar los alimentos. Normalmente los alimentos no se guardan en el locker, sino que hay un sitio establecido para eso. Hay un gabinete o hay una nevera o hay un estante y allá es donde se dejan las cocas con la comida. Entonces, lo ideal es consumir alimentos solo en el sitio que esté definido para la tarea. En el área de proceso nunca se deben consumir alimentos. Por más chiquita que sea la empresa, debe haber un sitio afuera, una mesita o algo pues para hacer la tarea, pues de consumir los alimentos. Los alimentos no se deben guardar, como les decía, en el locker ni en el puesto de trabajo. Y una vez se consuman, deberían devolverse los recipientes ya usados al sitio donde está establecido previamente. Una cosa importantísima, bueno, ¿cómo estamos de tiempo? A ver, a 8:30, bueno, todavía nos queda tiempo. Una cosa importantísima, muchachos, los visitantes deben cumplir exactamente los mismos requisitos que debe cumplir el personal manipulador de alimentos. A veces uno dice, pero es que el visitante solo viene ahí, va rapidito y sale ya, ¿eso para qué tanta cosa? ¿Para qué tanto requisito? Pero resulta que los visitantes, si no tienen una instrucción clara y si no cumplen los requisitos de dotación y de prácticas higiénicas, pueden terminar contaminando. Se necesita solamente un momento para que eso pase. Entonces, si los visitantes no están debidamente informados de los requisitos y no tienen la dotación que es, también pueden llegar a contaminar. Entonces, por eso ellos deben cumplir estrictamente todas las prácticas, portar la dotación adecuada que generalmente es suministrada por la compañía. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas, muchachos? Entonces, cuando llegan los visitantes, les entregan, por ejemplo, un papelito como el que ustedes ven acá, donde están definidos los requisitos, o les programan una charla, que generalmente es 1 o 2 veces a la semana, entonces uno dice, bueno, la próxima semana va a venir tal persona a la planta, entonces
generalmente se programa con el área que hace las inducciones, hacen el entrenamiento con ese personal para que no vaya a poner en riesgo el proceso. Y además que muy maluco que uno pues que está ahí en la operación le estén exigiendo que la copia, que tapabocas, que las manos, que no sé qué. Y llegan los visitantes, no tienen bata, andan con unos zapatos pues cualquiera, pues digamos que como que no se les exige nada, entonces uno también se siente como incómodo, ¿cierto? Pues digo yo, el que le exigen mucho y cuando llega otro que no cumple con nada, pues uno como que no se siente cómodo. ¿Sí? No sé si ustedes de pronto piensen lo mismo que yo, pero finalmente todos deberíamos cumplir con los mismos criterios. Así sea una visita de media hora, tiene que cumplir. Entonces, espérenme un segundito. Listo. Entonces, ¿quién de acá tiene carnet de manipulador de alimentos? ¿Quién de los que está aquí? Yo, Yo, profe. Pamela, profe. Yo, profe. Juana, ¿quién más tiene carnet? ¿Lo tienen por ahí? Jesús también. Sí, profe, yo tengo. ¿Lo tienen por ahí a la mano? Vamos a mirar a ver si lo tengo. Pamela, ¿lo tienen por ahí a la mano? No, no lo tengo aquí en la mano, lo tengo por allá guardado, la verdad, y ahorita pues como no estoy en mi casa, sino que estoy donde mi madre. Vale, no, está bien. Bueno, entonces, ¿por qué quería que lo revisaran? Porque normalmente ese carnet lo que es un certificado, ¿sí? Donde consta que la persona ha recibido entrenamiento en manipulación de alimentos. Pero entonces, ¿qué dice el gobierno sobre ese documento? El gobierno lo que dice es, en la resolución 2674, espérenme un segundito. Entonces, lo que dice en la resolución 2674 es que el carnet de manipulador de alimentos solo se le debe exigir al personal que manipula alimentos en la vía pública, es decir, el documento como tal, ¿sí? El papelito solamente es para personas que manipulen alimentos y que estén en la vía pública, por ejemplo, el carroperrero, por ejemplo, el señor que vende los pinchos. Es para esas personas que debería existir ese documento. Para las otras personas que manipulan alimentos, pero que están dentro de una empresa, por ejemplo, allí no se debe entregar ese certificado o ese carnet, sino que debe haber un plan de formación continuo y permanente donde la persona esté involucrada dentro de ese plan de capacitación, que es un plan que se hace para todo el año, y debería demostrarse que ese plan se cumple y que las personas sí están asistiendo y que sí conocen del tema. Entonces, en las empresas, ay, gracias, Giselle, ya te digo. Entonces, en las empresas, eso es lo que debería demostrarse. Giselle, ¿qué decías? Yo tengo una pregunta, entonces, ¿por qué al momento de uno buscar empleo hay empresas que piden el carnet de manipulación de alimentos? Básicamente porque digamos que no para todo el mundo es clara la información que les estoy contando. Muchas empresas piden todavía el documento, pero la realidad, y además que es como, o sea, yo que trabajé en empresas es como que, bueno, esta persona ya tiene formación, ya tiene unos conocimientos básicos y están certificados en un documento. Entonces es como para tener como un punto de arranque, ¿sí me entendés? Pero no es un documento que se deba exigir realmente, porque como les digo, el documento, según la resolución 2674, es solamente para personas que manipulen alimentos en vía pública, pero hoy todavía se sigue exigiendo para algunas compañías y se hace para tener como la certeza que la persona tiene conocimientos básicos de manipulación de alimentos. Porque la realidad es que muchas empresas no son juiciosas implementando ese plan de formación que les digo. Cuando lleguemos a ese tema, ahí vamos a ver como cuáles son los requisitos, los tiempos, los temas y demás. Pero las empresas
digamos que no son juiciosas en algunos casos implementando esos planes y por eso prefieren curarse en salud con el documento. Pero la realidad, como vuelvo e insisto, es que para las empresas debería ser es un plan de formación. Listo. Bueno, aquí viene la actividad de repaso que les decía ahora, pero ya son las 8:35 y viene un video que quiero mostrarles. Pero esta es una actividad que ustedes van a desarrollar ahora, pues que toma más o menos una media hora, entonces yo creo que más bien lo dejamos, voy a tomar la lista y mañana arrancamos con esa actividad. Entonces, espérenme un segundo. Voy entonces a verificar la asistencia con las personas que estén acá. Y para que no nos quede como corto el ejercicio, entonces mañana arrancamos con esta actividad. Entonces, voy a llamarlos y ustedes me dicen presente. Espérenme un segundito, ya estoy aquí haciendo la... Listo, entonces empecemos con... Empecemos con Víctor Elías, Luzaida Ortega, Julián Andrés Marmolejo, Giselle Lorena Ante, sí, ella ahorita me preguntó algo, sí está, Daisy Alejandra, Elida, Daniela Figueroa, Pamela sí está, ¿cierto? Profe, qué pena, dice Alejandra Uritica Rojas por acá. Dice Alejandra. Listo, ya. Vale, te noté. Ela, está, por ahí la escucho ahora. Juana Tello también está. Angie Sí, Carolina. profe, presente. Vale. Angie Carolina Díaz está. Marta Elena Cardona. Gente, profe, me llamarlos Amanda Cardona. Estoy hablando de Marta Elena Cardona. Ah, qué pena. ¿No está Marta Elena? Jonathan tampoco está, Javier Torres no está, Walter no está, pero ya por permiso. Diana Milena Ospina. Luz Amanda Cardona, ya la voy a marcar acá. Bueno, Margie, profe, que hay alguien que tiene el micrófono prendido y no escucha bien. bueno, espérenme. Sí, por favor, que apaguen el micrófono porque no escuchamos bien. Ya lo voy a hacer. Profe, Ya, listo, ya cerré los micrófonos. Entonces vuelvo nuevamente. Diana Milena Ospina no está. Luz Amanda Cardona ya la marqué. Margis González ya la marqué. Jesús David ya está marcado. Ángela Vélez no está. Felipe Andrés Monsalve está. Yo lo vi al comienzo, pero no sé si está. Olga Janet Galindo. Ana Milena está, ¿cierto? Sí, señora, presente. Vale. Luceli Cambindo. Creo que no. James Giovanni Ordóñez, creo que él pidió permiso. Diana Julia Erazo, sí está, ¿verdad? Sí, señora. María Jimena Rivera. presente, profesora. Vale, ¿me falta alguien por llamar?
Profe, buenas noches, Daisy Politica. Daisy ya está. Daisy, Ok, ¿tú profe. estuviste ayer? Gracias, profe. Profe, me conectaba y me desconectaba porque el internet estuvo re malísimo, profe. Vale, bueno, ya entonces lo tengo en cuenta acá. ¿Listo, Gracias, muchachos? profe. Entonces, un gusto haberlos saludado. Nos vemos mañana nuevamente a las 6, ¿vale? Profe, a mí no me llamó, colocó la asistencia Mónica Castillo. Mónica, Ok, profe, gracias. espérame, verificamos Mónica Castillo. Profe, yo tampoco escuché mi nombre, profe. Gracias, profesora. ¿Quién no escuchó su nombre? Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Yo Profesora, no lo también yo, escuché, Jesús Pamela David. Quiñones. Pamela, ya estás marcada como asistente. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, Pamela, feliz noche. Profesora, ¿y Jesús? Feliz noche, Barcias? gracias. Jesús, Feliz noche, profe. vale, Jesús, ya te puse acá como que se asististe. Bueno, profesora. Bueno, gracias. Hasta luego. Que estén bien, hasta luego.